Queridos hermanos, buenos días. Hoy tenemos una oportunidad más para continuar estudiando de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a empezar un estudio titulado Sabios en Cristo y nos vamos a basar en la carta a Primera a los Corintios. Ahora, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estudiar. Entonces, le animo a que usted tenga un espacio adecuado donde estudiar, tome su Biblia. Algo de que nos ayuda mucho es tener una Biblia de estudio, ¿sí? Como iglesia, la mayoría de nosotros tenemos la Biblia de Scofield, la Biblia de estudio de Scofield, que nos ayuda mucho, y voy a basarme de ciertas referencias de esta Biblia para poder estudiar. Si usted no lo tiene, le animo a que lo consiga. Si es que no sabe dónde conseguirlo, por favor, mándenos un mensaje para poderle ayudar. Ahora, antes de empezar, quiero pedirle al Señor que nos abra los ojos, nos dirija, nos guíe en este día para poder conocer de Él. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra, pero principalmente por la iglesia, Señor. Quiero darte gracias por la iglesia porque tú nos compraste con tu sangre, con la sangre de tu Hijo, y nos hiciste tuyos. Y hoy tu enfoque principal es la iglesia, Señor. Permítenos que al estudiar en esta mañana y en estas semanas podamos conocer más de cuánto amor tú tienes a la iglesia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a empezar a este estudio llamado Sabios en Cristo. Ahora, quiero que quede algo muy claro antes de empezar. Cuando vamos a la Biblia, la sabiduría de Dios tiene que ver con ver las cosas como Él las ve, ¿sí? Y algo muy importante es que Dios a la iglesia le ha dado, voy a regresar un poquito. La iglesia está conformada por creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo, juntamente con Él, el momento de nuestra salvación, nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Entonces, miren, por ejemplo, conmigo, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es de suma importancia porque el momento que nacimos de nuevo, el momento que creímos, el Espíritu Santo vino a morar en el creyente, y con Él recibimos todo lo que Dios tiene para el creyente, o sea, todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús. El libro o la carta a los Efesios le llama que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el momento exacto de nuestra salvación, por lo menos 33 cosas pasaron en ese momento exacto que conocimos al Señor. Posicionalmente, Dios nos hizo sus hijos, y con sus hijos nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos muestra la verdad. También ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, que ama al Señor. Entonces tenemos también la mente de Cristo. Todo esto es nuestro, ¿sí? La Biblia lo llama como que somos santos, y eso quiere decir separados. Ahora, la palabra iglesia viene del griego ekaleo, que quiere decir los llamados fuera del mundo para ser de Él, separados con un propósito específico de ser de Dios, con el uso específico
de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia es santa, ha sido escogida por Dios para cumplir un propósito y es hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Y es compartir la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo, tanto para la salvación como para la vida aquí en esta tierra y la eternidad. Ahora, dice 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta palabra piedad tiene que ver con la semejanza a Dios o el reflejo de Dios en nuestras vidas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Otra palabra sumamente importante es esta. Por su divino poder. De la misma manera como en la salvación no hicimos nada para merecerla, tampoco podemos hacer nada para mantenernos en esa salvación, sino descansar en lo que Dios ya ha hecho, en el poder de Él, que produce en el cristiano que cree la vida de Jesucristo, es decir, la piedad, el reflejo de Dios en nuestro caminar, en nuestra conducta. Ahora, vamos a estudiar la carta a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Y esta carta fue escrita aproximadamente en el año 56 después de Cristo. ¿Y de dónde sale esto? O sea, quiero que hoy día veamos cómo empieza esta iglesia. Algo que nos ayuda a ver es estudiar en el libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Quiero que vean conmigo ustedes en el capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas. Ahora, en Atenas, quiero ubicarnos un poquito dónde está esto, ¿ok? Atenas está cerca de Corinto, y en Corinto era un puerto, ¿sí? Era un lugar comercial, era una ciudad muy grande en importancia dentro del Imperio Romano, la cuarta en importancia dentro del Imperio Romano, y aquí era una ciudad que habitaban muchos de los generales retirados, poblaron esta ciudad, pero también habían muchos esclavos, habían judíos y habían gentiles, ¿sí? Pero algo prominente dentro de esta ciudad es que al estar cerca de Atenas, donde estaban los sabios de este mundo, los filósofos, tenemos nosotros que entender que la Biblia no nos está hablando de la sabiduría de este mundo, sino nos está hablando de la sabiduría de Dios. Y quiero mostrarles qué le pasó a Pablo cuando él estuvo ahí. Y lo que parecería un fracaso delante de los ojos de Dios no es así. Entonces, vamos a ver cómo empezó la iglesia a los Corintios y vamos a ir aprendiendo poco a poco por qué la importancia de esta carta para nosotros hoy en día. ¿Sí? Entonces, esta carta escrita por el apóstol Pablo tiene como propósito corregir los errores doctrinales o los errores de práctica de la iglesia por una concepción carnal o ver las cosas no a la manera de Dios, sino a la manera del mundo, por esa tremenda influencia en la cual vivían dentro de Atenas. Ahora, acompáñenme ahora a Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17 nosotros vamos a ver cuando Pablo estaba en Atenas, ¿ok? Y voy a leer desde el versículo 22. Dice, entonces Pablo, del capítulo 17 de Hechos, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago. Ahora, el Areópago era el lugar en donde se reunían los sabios para discutir,
cualquier nueva filosofía o cualquier cosa que les picaba los oídos de algo nuevo para oír. Okay, quiero entrarme un poquito más adentro para que ustedes vean la mentalidad que ellos tenían. Por ejemplo, miren en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta ciudad, aparte de tener filósofos, ¿sí? Y cuando hablo acerca de filósofos quiero hacer una pausa. Aquí hay mucha información donde tal vez usted necesite tomar notas, pero la filosofía humana empezó cuando Dios cayó, ¿sí? En el transcurso desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio, y ahí, en esos 400 años de silencio, que los llama la Biblia, salieron las filosofías humanas. Y aquí, en Roma, en Atenas, estaba la cuna de esta civilización, o la cuna de este pensamiento humanista, donde se deja de lado a Dios y tiene una consecuencia tremenda en la moralidad del hombre, en cómo piensa, en cómo ve las cosas, ¿sí? Entonces, quiero que vean aquí lo que Pablo vio. Hechos capítulo 17 y el versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, imagínense a Pablo, que conoce la verdad, que conoce al Señor Jesucristo, ve a su alrededor y una ciudad supuestamente muy culta, entregada a la idolatría. Aquí es un buen momento para nosotros decir que en Corinto también estaba el templo a la diosa Venus, ¿sí? Que era un culto a una diosa de la fertilidad, y tenía en su, ¿cómo diríamos? En el lugar de adoración de esta diosa Diana que tenían 1000 prostitutas que servían para la adoración de esta diosa. Y los que vivían ahí veían esto el desenfreno del placer sexual como un acto de adoración a la diosa que ellos tenían. ¿Sí? Donde hay idolatría, hay perversidad, hay inmoralidad. Y ahí estaba Pablo cuando fue a Corinto en este ambiente. Ahora miren lo que pasó. Él se va a la sinagoga de los judíos, donde ellos leían la Torá, ¿sí? Y les comparte acerca del mensaje, pero también dice que habían judíos y piadosos, es decir, gente que eran gentiles, que habían adoptado el judaísmo o sea, que habían dejado sus prácticas de idolatría o de tener muchos dioses, ¿sí? A un solo Dios, pero todavía no conocían la verdad. Entonces estaban dentro de el judaísmo. Y dice aquí, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sí, estos tenían un interés de escuchar
cualquier cosa que aparezca con tal de dar rienda suelta tal vez a su mente alejada de Dios, a sus deseos, todo lo que sea que cualquier persona hable. Y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y eso es una característica del hombre pecador, el ser religioso. O sea, cuando uno piensa en alguien pecador, piensa que no tiene nada que ver con la religiosidad. No, más bien el hombre, como hombre pecador, por herencia que nosotros tenemos de Adán, somos religiosos, y eso quiere decir que queremos llegar a Dios de nuestra propia manera. ¿Sí? Eso es la religión. Es el intento del hombre por acercarse a Dios. Sin embargo, la religión no nos acerca a Dios. Es imposible que pueda. Por eso Dios se hizo hombre. Él se acercó. Él nos dio a conocer. Y Pablo, miren cómo les comparte. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, con mayúsculas, al Dios no conocido. O sea, estos atenienses tenían miles de ídolos, de dioses, y pusieron una diciendo, tal vez a uno que no conocemos también le vamos a adorar. Y aquí dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si usted pone atención a lo que Pablo está diciendo, Pablo les está compartiendo desde el comienzo, el que hizo la creación. ¿Sí? Como iglesia, nosotros empezamos el estudio de las cronológicas, donde empezamos desde Génesis y vamos avanzando poco a poco en la Biblia para que conozcamos quién es Dios. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, Él les anuncia a aquel Dios que ellos no conocen. Y ese era el problema. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y aquí habla acerca de que somos descendientes de Adán y Eva, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Sí? El propósito del hombre aquí no es, como la filosofía humana quiere decir, es que te descubras a ti mismo y que logres lo que tú quieres. No, es que conozcas al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, que creó al hombre, y estás aquí con el propósito de conocerle a Él. Y ese conocimiento no tiene nada que ver con simplemente algo mental, sino con un conocimiento íntimo, espiritual. Dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Sí? Y repetidamente nosotros vemos a través de toda la Biblia que Dios siempre da el primer paso, siempre se acerca. En Juan capítulo 16 nosotros vemos que es el Espíritu Santo que da a conocer de Dios, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, nos muestra la necesidad de Dios y también nos muestra la verdad. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Imagínense lo que les acababa de decir en ese momento. Tenían miles, cientos de ídolos, y les está diciendo justamente esto, que la divinidad no sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Básicamente les estaba diciendo,
todos ellos, todos esos ídolos que ustedes tienen, así no es Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto, y eso quiere decir que les dejó que hagan eso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sí, una cosa es ser ignorante y otra cosa es quedarse en esa ignorancia. Y Pablo les estaba diciendo esto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la palabra arrepentirse tiene que ver con cambiar la manera de pensar. Sí, es decir, que si yo estoy pensando de una manera incorrecta, me paro, me doy la vuelta y me dirijo a la verdad. Y eso es lo que Pablo les estaba mostrando. Que se arrepientan. ¿Sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio ahora está a cargo de Cristo Jesús. ¿Sí? El juicio que nosotros nos merecíamos lo cargó Él en la cruz. Y eso es lo que les está anunciando Pablo a los atenienses. Y miren lo que pasó. Pero cuando le oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos pocos, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Sí? Aquí unos empezaron a creer. Y en el capítulo 18 nosotros vemos la fundación de la iglesia de Corinto. Y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Y aquí, de esos pocos que creyeron, fue a Corinto, y en Corinto con Priscila y Aquila, que eran judíos, comparte el Evangelio. Priscila y Aquila creen, y miren lo que pasa aquí. Cuando ya Silas y Timoteo vienen por él, Pablo estaba totalmente entregado a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Es decir, le estaba diciendo lo que pasó. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Sí? Justo al lado de la sinagoga de los religiosos, ahí estaba la casa de este Justo, y ahí se reunían. Y dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí empieza la iglesia de los corintios. Y algo muy importante, acuérdense que estamos en un ambiente donde Pablo, cuando estuvo ahí, estaba asustado de ver lo feo de la inmoralidad de las personas, la religiosidad que tenían, la idolatría que tenían, pero Dios quería que esté ahí, y Dios le confirma claramente lo que Dios estaba haciendo. Y miren lo que dice el versículo 9. Entonces el Señor Jesucristo mismo, dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y posiblemente Pablo, al ver esto, estaba asustado, decía, ¿qué hago aquí, en esta perdición? Con estos que no quieren escuchar, con su mentalidad que piensan que saben todo, ¿qué hago aquí?
Y ahí está el Señor. Y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto es lo que está hablando el Señor. Cuando se dirige acerca de la iglesia de los Corintios, es la iglesia de Dios, escogidos para ser de Él, santos, que quiere decir separados con un propósito de ser usados específicamente para Dios. ¿Sí? Y así empieza la iglesia a los Corintios. Ahora, miren conmigo, en 1 Corintios, algo que Pablo les dice a ellos. Ahora, la carta 1 Corintios fue escrita para corregir errores de práctica, errores de comportamiento, para corregir la conducta cristiana. Pablo pasó 1 año y medio en Corinto enseñando y la iglesia creció. Había mucha gente que tenía varios dones espirituales y eso quiere decir que Dios les dio la capacidad sobrenatural de Él para cuidar de la iglesia. ¿Sí? Entonces estamos en 1 Corintios y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Esto es muy importante porque acuérdense que la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera, sacados del mundo para ser de Dios, y ahí dice iglesia de Dios, le pertenece a Él, son de Él. Y la iglesia no tiene nada que ver con un edificio, ¿sí? La iglesia no tiene nada que ver con 4 paredes donde se reúne la gente, ¿sí? Eso no es la iglesia. Lo que es la iglesia es el conjunto de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo. Ellos, Dios les ha sacado del mundo para ser de Él y son santos, es decir, separados con el propósito y de ser de Dios para el uso exclusivo de Dios, para nada más. Entonces, hermanos, hagamos una pausa aquí en esta introducción, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios puso a la iglesia con un propósito específico de reflejar la vida de Jesucristo a través de la iglesia para que otros puedan conocer de Él, ¿sí? Entonces, hermano querido, si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, forma parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, pero es dentro del contexto de la iglesia local que se crece espiritualmente. Es dentro del contexto de la iglesia local que Dios utiliza a todos sus miembros que dependen en Él para mostrar la vida de Jesucristo a través de usted y de otros. Entonces, la Biblia sí enseña algo muy importante, que es el no dejar de congregarnos. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 5 dice que no dejemos de congregarnos. Miren conmigo, voy a hacer una pausa aquí. Y dice Hebreos capítulo 13 y dice en el versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Sí? Y ahora, algo muy importante acerca de esto es que es Dios el que escogió a la iglesia para ser de Él. Y a pesar de lo que diga la gente, a pesar de las filosofías humanas, un creyente crece dentro del contexto de la iglesia, ¿sí? Entonces, sigo aquí adelante y algo muy importante para nosotros es ver 2 cosas el día de hoy. Una,
que la iglesia de los Corintios fue de Dios, ¿sí? No era algo ganado por Pablo, no eran adeptos, no eran personas que simplemente se pusieron la camiseta para agradarle a él por un rato, no, sino que creyeron en el Señor Jesucristo y Dios les escogió para ser de él. Sí, y por eso es que Pablo les llama como les llama. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque les voy a leer un comentario que da la Biblia Scofield y dice, los versículos 2 al 9, en contraste con los versículos 10 al 13, ilustran una distinción que constantemente encontramos en las epístolas con respecto a la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús, en la familia de Dios, y por otra parte, su vida o condición real. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí habla acerca de su posición, de lo que son, no de la manera que se comporta. La iglesia de los Corintios era santa. Sin embargo, su vida, la manera como se comportaban, no la era. Y por esa razón, esta carta a Primera a los Corintios fue escrita para corregir errores. Entonces, no podemos tomar Primera de los Corintios para aplicar ahora y decir, no, mira cómo ellos hacían, entonces nosotros también lo vamos a hacer. No, porque fue escrita para corregir los errores doctrinales. Y por una falta de escrutinio de la Biblia, de ver las cosas como Dios ve, del propósito original por el cual fue escrita esta carta, hoy en día se tuerce y se malinterpretan cosas que encontramos en Primera de los Corintios para aplicarlo a la iglesia que no está bien, ¿sí? Ahora, la iglesia de los Corintios es llamada a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dos cosas aquí. La una es que ya son santificados y la otra es el llamados a ser santos, que quiere decir a vivir como su posición. Pero el problema de la iglesia de los Corintios es que no estaban viviendo de esa manera. Es decir, en lugar de ver con la sabiduría de Dios, estaban viendo con la sabiduría del mundo. Por eso, este estudio que vamos a empezar ahora se llama Sabios en Cristo y está enfocado a la iglesia de Dios. Es ver las cosas como Dios las ve. Hoy día, tanto usted como yo podemos decir, pero hay muchas cosas en mi vida que no se reflejan como alguien santo. Pero el enfoque es quién eres en Cristo Jesús. Y ver las cosas como Dios las ve es únicamente posible por el Espíritu Santo, por Él dándonos a conocer y nosotros confiando, descansando en la verdad, moviéndonos en base a lo que Dios ha hecho. Sí, por ejemplo, voy a tocar un punto a donde vamos a regresar luego, ¿ok? En primer lugar, es Dios el que iba a hacer esto posible. Por eso el versículo 9 es un versículo clave en todo el libro de Corintios. Y miren lo que dice. Capítulo 1 de Corintios, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hermano querido, el que está a cargo es Él. Él es fiel, Él es digno de confianza para hacer lo que ha dicho que va a hacer, y es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. El propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Y la imagen de su Hijo es una imagen de muerte. Muerte al yo, vivos para Él. Muertos a mi propia manera de pensar, a mi manera filosófica, humanística, para ver las cosas como Dios las ve. Sabios en Cristo. No le interesa a Dios que nosotros seamos
sabios ante otras personas y vivamos una vida totalmente idólatra como la que vivían los corintios, ¿sí? Sí, mucha inteligencia o mucho razonamiento humano, pero sin Dios. Por ejemplo, ustedes saben, o si no saben, les invito a que lean capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 en adelante, y usted va a ver ahí lo que pasó con una persona, o más bien dicho, con una sociedad que deja a un lado a Dios, que sabiendo que Él es la verdad, le pone aparte, ¿sí? Pasó esto con la civilización de los descendientes de Caín, ¿sí? Todos ellos se ahogaron en el diluvio, porque su vida estaba tan alejada de la verdad y no querían, y dice Dios en Romanos capítulo 1 que Dios les entregó, y cada vez era peor. Ahora, Romanos fue escrito desde Corinto, ¿ya? Y Pablo estaba describiendo cómo era la sociedad de Corinto en esos días y básicamente no era nada agradable. Y ahí Dios dice que ahí Él tiene mucho pueblo, ¿sí? Y ahí dice Dios, y se refiere a la iglesia como la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos queridos, lo que vamos a ver ahorita nos va a estremecer cómo en este lugar Dios hace algo que para el hombre es imposible, ¿sí? En la mentalidad humana, una persona perversa no puede cambiar. Pero a los ojos de Dios, cuando una persona cree, nace de nuevo, en Cristo Jesús es santo y por el Espíritu Santo, Él refleja el fruto del Espíritu Santo, que es las 9 gracias del Espíritu en su comportamiento. Entonces, fiel es Dios que a estas personas les rescató para hacer de ellos la iglesia en Corinto y también comportarse de esa manera. El problema en la iglesia primera de los Corintios es que a pesar de que tenían todo lo que Dios les dio muchos dones, mucha gente que era capaz de compartir el evangelio con autoridad. El problema es que andaban en la carne, ¿sí? Es decir, andaban no pensando o no viendo las cosas sabiamente a la manera de Dios, sino a una manera mundana. Y tenían pleitos entre ellos, tenían demandas, tenían problemas de adulterio, falta de amor entre ellos, estaban con herejías, hay muchos problemas. Sin embargo, Pablo se enfoca en el que es capaz de hacer posible que la iglesia funcione bien, y eso es Dios. Por eso él dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora aquí es muy, muy importante que nosotros veamos la solución al problema de toda la iglesia. Y es que al tener una mentalidad mundana, como el resto de los corintios, donde decían: queremos escuchar cosas nuevas, pero no lo que dice la verdad. También ellos fueron afectados por una mentalidad así. En vez de ver las cosas sabiamente como Dios las ve, a la manera del mundo, una manera alejada de Dios. Y quiero que vean lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 1. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Y relacionado con Romanos, antes de describir la sociedad
sin Dios, alejada de Él, que básicamente en lugar de ser una sociedad es una suciedad, ¿sí? En vez de ser una sociedad es una suciedad, algo perverso. El que tiene poder para cambiar esto y para hacernos nuevas criaturas, para hacernos de Él, para ver hasta cómo reflejamos nuestra vida, cómo nos comportamos, es por el poder de Él, por el poder de Dios, la obra terminada de la cruz. Por eso Él dijo en el versículo 2 del capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nada más. ¿Sí? Entonces, el motivo de la carta a los Corintios fue porque Pablo recibió cartas de quejas, de problemas que habían en la iglesia, divisiones, inclusive actos sumamente perversos, donde había un muchacho que se estaba acostando con su madrastra. Y en la iglesia nadie le decía, oye, deja de hacer eso, no, eso no está bien, mira al Señor, regresa al Señor porque lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Sino que se jactaban de su, según ellos, madurez de cómo vivir la vida cristiana y estaban mal. Y ahí Pablo habla y dice, les voy a leer. En la Biblia de Scofield nos da el motivo de esta carta. Dice, el motivo de esta epístola fue una carta que recibió de ellos con preguntas sobre temas como el matrimonio, la comida sacrificada a los ídolos, pero el apóstol también estaba sumamente preocupado por informes acerca de Corintio y las divisiones que se intensificaban, contiendas que iban en aumento y otros problemas, y además el caso de incesto que no había sido juzgado por la iglesia. ¿Ok? El principal objetivo de la carta es la corrección del error causado no tanto por herejía, sino por la carnalidad de los creyentes corintios. Y aquí estaba el problema. Ahora, hermanos amados, hoy empezamos este estudio, Sabios en Cristo. Pero ya tenemos claro que el sabios en Cristo es ver las cosas como Dios las ve, y comportarnos por el poder de Él para hacer su voluntad aquí en la tierra, dentro del contexto de la iglesia, tiene que ver con el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas, en todas partes donde nosotros estamos. ¿Sí? Y algo muy importante que nosotros podemos ver el día de hoy es cómo Dios les llama a ellos, santos, santificados en Cristo. ¿Sí? Ellos, aunque su vida no reflejaba eso, delante de Dios eran santos. Y el llamado de Él es a regresar nuestra confianza a la verdad para no vivir en la carne, sino vivir en el poder del Espíritu Santo y reflejar lo que somos. Santos en Cristo, sabios, viendo las cosas como Él las ve. Queridos hermanos, hasta aquí llegamos con la introducción de nuestro estudio el día de hoy. Pero les animo a que si ustedes tienen preguntas y comentarios, pueden compartir esto en la página de IGB Cuenca o mandarnos su inquietud. También en nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca. Ahora, los materiales de este estudio están disponibles. Solamente nos tienen que hacer saber y yo les indico lo que procede. ¿Ok? Que tengan un lindo resto de día y una buena semana. Saludos, hermanos.